Hoy les voy a enseñar el principio de la psicología más fuerte e importante que hay con un perro. Y lo primero y más importante, un contexto. Pero este no es tan bonito, vamos a uno mejor. Y este contexto es como más apropiado para un perrito. Y lo cierto es que hay que tener varias cosas en cuenta, varios criterios, varios prerequisitos en cuenta antes de empezar a hablar de la psicología. Y ese es el primero, el contexto. Todos nosotros, todos los seres vivos están en un contexto todo el tiempo. Puede ser una sala, puede ser un parque, puede ser un cualquier contexto. Y ese contexto tiene un montón de estímulos. Un estímulo puede ser esa casita, puede ser ese árbol, puede ser esta otra casita, puede ser esa flor, puede ser cualquier cosa, puede ser un estímulo. Y para los perritos, en este caso, no es nada diferente. Y ahí está lo principal. Primero, contexto. Segundo, estímulo. Ahora bien, los estímulos cambian y representan otro tipo de cosas. Por ejemplo, y principal, hay estímulos que nos gustan y que no nos gustan. Y entonces todo contexto nos muestra distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, en este instante está haciendo sol. Chévere. Sol, bueno, divertido, agradable y cómodo. Si comenzase a llover, uy, mierda, lluvia mala, frío, pegajoso, incómodo, agua mojado y no me gusta. Y entonces dependiendo de lo que me pase, yo voy y me escondo de la lluvia o salgo y recibo el sol. Para los perritos no es diferente. Cumbia, cumbia. Yo soy un estímulo para ella, yo soy un contexto para ella y entonces puedo representar un montón de consecuencias, como por ejemplo una galleta. Todo esto sigue siendo contexto y todo esto sigue siendo estímulo. Hay que entender. Y entonces luego hay que entender que ese estímulo nos produce un montón de cosas. En este caso yo produzco un montón de cosas en cada perro. Y además tengo otro montón de cositas que los hace estar encantados con lo que yo les produzco. Y entonces en este caso tocó con mi hijo. Mi hijo es exageradamente juicioso porque ha estado en un contexto y con un montón de estímulos. Él ya aprendió, él ya notó que todo lo que él haga, de acuerdo a lo que el contexto yo le diga, va a tener un montón de consecuencias. Aquí ya se empezó a mezclar bastante las cosas. Retomemos. Primero, contexto. Para mi hijo, yo soy contexto. Ay, gonorrea. Me va bien. Y entonces retomemos. Resulta que el contexto me produce estímulos, me manda señales y determinadas señales me producen determinados comportamientos. Para mi hijo, que yo le diga a mi hijo, significa venir, significa un montón de consecuencias. Pero hay algo intermedio que no hemos notado antes. Y es que yo digo mi hijo y produzco en él un montón de cosas. No podemos estar 1000% seguros si los perros piensan, pero seguramente en su raciocinio y en todo lo que le pase por dentro que no sabemos que sea, él haya aprendido y sepa y reconozca que decir mi hijo significa un montón de consecuencias. Entonces comportarse de acuerdo a lo que sea que mi hijo signifique va a traer ahora sí la consecuencia. Y es lo que hay que notar, no sé si me hice entender, pero está el estímulo, está la conducta y está la consecuencia. Y eso es todo, eso es literalmente todo. Luego cuando está un estímulo, una conducta y una consecuencia, uno puede empezar a asociar un montón de otras cosas. Y si entonces, por ejemplo, yo digo mijo, venga, él va a venir. Yo estímulo, conducta, sentado, y una mariposita, sentado, ahí sí viene la careche, sentado, ya, y le produce consecuencias. Entonces yo asocié la palabra sentado, asocié la palabra conducta, y finalmente cuando él produzca la conducta que yo quiero que produzca, le doy una recompensa. Este individuo también lo reconoce, solo que no es tan paciente. Corra para allá. Y aquí empieza a jugar otras variables muy distintas, y es que él tiene 4 años de vida y mucho más aprendizaje. Esta no alcanza a cumplir los 5 meses, creo, y por condición de cachorra, pues es una madre loca. Pero también funciona porque estamos asociando su contexto, que yo soy yo en este instante, con una conducta que yo creo que mitad sentada, excelente, pata, la pata, que da la pata, y finalmente consecuencia. Y eso es muy básicamente, en resumen, todo lo que pasa y la regla fundamental que nos ocurre a todos nosotros. Si le pasa al perro, también te pasa a ti, solo que tú tienes palabras. Entonces, nuevamente, contexto, un montón de contexto, un montón de estímulos, algunos agradables como el sol o la galleta, algunos desagradables como la lluvia y una palmada o algún regaño al perro. Unas conductas que yo hago para encontrarme con distintas consecuencias, por ejemplo, mi hijo sentarse y dar la pata, y por lo tanto luego después se encuentra con su galleta sentada, cumbia también, solo que con mucha paciencia y un poquito más de tiempo, sentada. Ella ya reconoce, ya se ha dado cuenta de que levantar la pata hace que sea mucho más probable que yo le dé la galleta. Pero yo no quiero que levante las dos patas así como hizo. Yo quiero que levante una pata. Cumbia, sentada, pata, cumbia. La pata, excelente. Y galleta. Contexto, estímulo. El contexto y los estímulos me llevan a determinados comportamientos. La llevan a determinados comportamientos. Y luego el mismo contexto o los estímulos le darán determinadas consecuencias. Agradables o desagradables. ¿Cómo sabemos si es agradable? Porque se repite. Y ya esperemos se haya entendido. Y de este tan sencillo, pero tan sencillo instante, de este
este tan sencillo, pero tan sencillo momento, de esta contingencia tan básica, de esta situación tan irrelevante, tan diminuta, tan tranquila, tan pequeña, uno puede concluir demasiadas cosas. Por ejemplo, como pueden ver, los perros insisten cuando resulta que se encuentran con algo que este estímulo se va a llamar refuerzo. Y entonces podríamos decir que los perros son adictos al refuerzo. Pero ojo, si recordamos, en un primer momento no estamos hablando solo del perro, no es psicología de perros, es psicología de todos nosotros explicadas con perros. Ahora bien, ¿puedo yo concluir que somos todos adictos al refuerzo? ¿Puedo yo concluir que somos adictos a comportarnos para encontrarnos con un refuerzo? ¿Puedo yo concluir que independientemente del refuerzo, de pronto existen contextos que nos producen un montón de cosas bien intensas y bien locas, desesperadas? O sea, este hijo de madre se enloquece por una galleta. Ahora bien, podría yo entonces también permitirme pensar que resulta que existen sujetos, individuos, personas, perros, seres vivos con determinadas características innatas. Por ejemplo, la intensidad, por ejemplo, la calma, por ejemplo, la impaciencia. ¿Qué pasa si yo a un individuo con determinadas características, por ser simplemente lo que es, yo lo refuerzo? ¿Qué pasa si yo lo castigo? ¿Qué pasa si yo le doy algo que le gusta? ¿Qué pasa si yo no le doy nada nunca a algo que le gusta? ¿Qué pasa si yo cambio los estímulos? Es decir, no es lo mismo que yo diga cumbia a que yo diga cumbia, aunque para este individuo tal vez sí sea indiferente. Yo puedo decir mijo, y de pronto resulte algo súper hermoso y tierno y simplemente venga porque es lo juiciosa en persona. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo regaño y le digo mijo? Y le digo mijo, pero enojado y con otro tono de voz. Resulta que cambio el estímulo que el infinito contexto le puede producir. ¿Qué pasa si lo digo sentado? Nuevamente, es que es para presumir la obediencia de mi hijo. Pata, vea esa patota. Tan obediente como eso. ¿Qué pasa si un individuo con determinadas características yo le doy una cosa? ¿Y qué pasa si a otro individuo con otras determinadas características le doy la misma cosa? Tampoco puede funcionar, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo váyase? Ya, chao. Sí, lo interpreta de una manera distinta. Este individuo ni siquiera lo interpreta. Le babió la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de estímulos que yo produzco como contexto? ¿Qué pasa con la cantidad de estímulos que todo lo que está afuera me producen como yo como individuo? ¿Qué pasa si yo de pronto no me encuentro cómodo con ningún contexto? Es decir, no obtengo ninguna recompensa del contexto. Eventualmente, con un espacio de tiempo lo suficientemente considerable, dependiendo de cada individuo nuevamente, se van a ir porque ya este contexto no le va a producir la satisfacción que le producía en algún momento. Nuevamente, eso pasa con personas. ¿Por qué tu ex te dejó? Se aburrió de los refuerzos que le daban, les resultó normal. Todos esos 3 instantes están pasando todo el puto tiempo, aunque parezca insignificante. Y entonces, luego de que el contexto deja de ser relevante, pues, marica, una hoja puede ser más divertida que este contexto. Y hay otro montón de consecuencias y otro montón de conclusiones que uno podría, intuir de toda esta situación, de la descripción de estos 3 simples y sencillos momentos que son los más fuertes que pueden existir. Es el contexto previo, es decir, ya no tanto en la consecuencia que produce este contexto para determinado individuo, sino el simple hecho de la existencia del contexto en sí. ¿Qué produce el contexto en sí? ¿El contexto me produce consecuencias? ¿Qué pasa si ningún contexto me produce ninguna consecuencia? Y en fin, hay una cantidad indecible de consecuencias que podríamos mencionar, que podríamos imaginar o que podríamos concluir. Y la reflexión más importante y significativa de todo este momento, de estos 3 segundos que tenemos en este instante, es que nosotros como seres humanos tenemos un superpoder, y ese es el superpoder de pensar. No porque el perro no piense, no porque el otro perro no piense que le resulte interesante dónde encontrará su refuerzo o no, sino porque nosotros tenemos la capacidad de encontrarnos con contextos sin encontrarnos con los contextos. Y a lo que quiero ir es que eso es directamente lo que entendemos como el pensamiento. Y entonces resulta que me pasan un montón de cosas cuando estoy con esta persona que me gusta. Ay, carajo, pero yo me enloquezco, definitivamente no puedo hacer nada porque pierdo el control de la realidad. Me vuelvo loco, todo se vuelve color de rosas y alegría cuando estoy con esta persona. Y resulta que pasó el tiempo y resulta que ya no estoy en ese contexto, con esa persona, con ese estímulo, con ese refuerzo, con ese bla, 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 bla. Yo puedo pensar de pronto qué es lo que carajos me produce. Entonces, por lo tanto, puedo pensar qué pasa si cambio el estímulo. Eso es una locura, weón. O sea, resulta demasiado evidente y resulta tan sencillo que parece imposible, que parece increíble. Directamente no tiene sentido. ¿Por qué tendría sentido que simplemente yo cambie una cosa de mi contexto, un estímulo, y entonces cambio mi comportamiento? ¿Es en serio? Sentado. Sit. ¿Qué pasa si entonces con lo que reflexione yo logré cambiar el contexto? Como consecuencia de modificar la causa, evidentemente no cambiaría la consecuencia, el resultado. Espero se haya entendido. Al menos los perros están bonitos. Y ya, muchas gracias por ver.